Vale. Como hay algunas caras nuevas, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Fernando Mariscal. Soy ingeniero en ingeniería electrónica. También soy maestro en ingeniería electrónica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hice la maestría por allá del 2016 y actualmente soy estudiante de doctorado en ciencias aplicadas con orientación a sistemas fotovoltaicos. Eh, este curso pues ya tiene algunos años que lo hemos estado impartiendo. Hemos ido construyendo el curso sobre la marcha. Hemos visto cosas que nos funcionan y cosas que no nos funcionan. Y pues básicamente es gracias a ustedes, ¿no? O sea, ustedes nos dicen qué les sirvió, qué no les sirvió, y poco a poco lo hemos ido depurando conforme lo que nos van comentando. A la fecha tenemos una guía, de hecho se las voy a mostrar justo ahora. Eh, Esta guía la pueden encontrar en la carpeta que les pasé. Me parece que es la carpeta que se llama EGEL. Dice, está aquí, ¿sí? Les va a pedir una contraseña. Déjenme mover esto al escritorio 1. La contraseña es todo con mayúsculas, EGEL y Electro. Y listo. Son casi 500 páginas, ¿no? de contraseñas. Esta guía se las regalamos, no hay ningún problema. Y hacemos esto porque al momento de revisar la guía no es de nuestra autoría, eh, descubrimos que tiene bastantes errores, ¿sí? Pero son errores que consideramos que ustedes pueden detectar y que pueden solucionar. Entonces, en caso de que al momento de hacer alguno de estos ejercicios se encuentren con que hay algún error o la respuesta no corresponde a algo que ustedes creen o algo que consideran que es correcto, seguramente es un error, ¿no? Lo podemos discutir y esa discusión pues da cabida a que crezca el conocimiento, ¿vale? Entonces, les recomiendo muchísimo que desde el día de hoy y hasta el último día que tengamos clase, dediquen unos instantes para hacer estos problemas. Pueden hacerlos en orden, pueden hacerlos en desorden, no pasa nada. Pero vamos, les va a dar una idea de cómo va, ¿no? Y de más o menos cómo vienen las preguntas del examen. Eh, Algo que hay que recalcar es que el examen cambió un poco su configuración. En lugar de traer 4 reactivos, trae 3 solamente. Por cierto, esto lo sé porque hace un año tuve la oportunidad de participar como elaborador de reactivos para Ceneval. Entonces, pues es el tip que les puedo dar, ¿no? Hagan problemas y cualquier duda pueden escribirme al WhatsApp, eh, y ya sea que los atienda por ahí o veamos el problema directamente en la clase, ¿vale? Pero bueno, de momento es todavía un poco temprano para que dediquemos todo el tiempo a resolver problemas de la guía. Así es que voy a regresar un poco de este lado y me gustaría hacer un repaso muy, muy breve de lo que vimos la semana pasada. Si tienen alguna duda, me avisan. La semana pasada prácticamente estuvimos ocupando el tiempo con las leyes de Ohm, así como las de Kirchhoff, y también estuvimos hablando de fasores, ¿sí? Eh, Descubrimos, o más bien llegamos a la conclusión de que nosotros podemos analizar circuitos de corriente alterna, que por cierto son circuitos en estado estacionario,
a través de estos fasores. Entonces, los elementos que nosotros utilizamos comúnmente en circuitos, vamos a llamarles elementos pasivos, son tres: la resistencia, el inductor y el capacitor, ¿sí? Entonces, nosotros podemos expresar las resistencias de estos elementos, o las impedancias, o las reactancias, como quieran llamarlos, en distintos marcos de referencia, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos escribir el valor de una resistencia como un fasor en el plano complejo, pues habíamos visto que es la misma resistencia, ¿sí? En el caso del inductor, no hay una representación propia del inductor. Un segundo, por favor. No hay una representación propia del inductor. Lo que hay es una representación de lo que se conoce como reactancia inductiva, ¿sí? Y en este caso, pues es LS, ¿vale? Lo mismo para el capacitor, no hay una representación propia para un capacitor, sino para la reactancia capacitiva, que viene a jugar el rol de resistencia que depende de la frecuencia, ¿sí? Entonces, para el capacitor, para la reactancia capacitiva es 1 sobre SC, ¿vale? Y todo esto, pues, es en S. Recordemos que ese es el plano complejo. Lo tenemos también en J omega, donde la resistencia, pues, es exactamente el mismo valor. La reactancia inductiva es J por L omega, y la reactancia capacitiva es menos J sobre omega por C, ¿sí? Finalmente, esto lo podemos representar en forma de un fasor, es decir, una amplitud y una fase, ¿sí? En el caso de la resistencia, pues como son valores reales, pues es la misma magnitud de la resistencia con un ángulo de 0 grados o 0 radianes, o el que más les guste. Aquí sí me gustaría que ustedes me dijeran, el caso de la reactancia inductiva, es esta de aquí, ¿hacia dónde apunta? Recuerden que J es la unidad de los imaginarios. Entonces, si lo trazamos, la resistencia, como es un valor real, apunta hacia acá. Este es R con un ángulo 0. Este de aquí, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, correcto. Porque esta es J, ¿verdad? Este es el eje J, el eje imaginario, entonces, pues está justo sobre el eje, ¿no? Y su magnitud es L omega. Perdón. Fernando, perdón, no estoy viendo si estás escribiendo algo en tu pantalla, o menos yo no. A ver. Veo que mueves tu cursor, se queda en tu carpeta donde mostraste el manual y todo lo que... Un segundo, un segundo. ¿Esto no lo estaban viendo? Sí, yo sí lo estoy viendo. Ok. ¿Ya se corrigió el problema? Está cargando aparentemente ya. Ok, ok. Sí, tú me dices. Ya aparece. Perfecto. Por cierto, algo que se me había pasado decirles, hay un problema con el software, con OneNote. Si se fijan, aquí pueden ver cómo se mueve mi cursor. Eso es porque lo estoy moviendo con el mouse. Pero si lo muevo con el lápiz, me parece que ahí no lo ven, ¿verdad? No, ahí no se ve.
Sí, no, y miren, estoy garabateando, pero cuando lo suelto, desaparece. Entonces, a veces estoy señalando con el lápiz y olvido que no se ve. En mi computadora sí se mueve. Entonces, si llega a pasar eso, que no ven qué es lo que les estoy indicando, nada más díganme, ¿no? Que no están viendo lo que estoy señalando, porfa. Ok. Entonces, ya me dijeron que ese fasor apunta hacia arriba. ¿Cuánto vale este ángulo? El que se forma aquí entre el eje real y ese fasor. 90 grados. 90 grados. Por tanto, la magnitud va a ser L omega con un ángulo de 90 grados. Fíjense que aquí ya no incluimos la unidad de los imaginarios ni la variable S. Simplemente estamos diciendo, esta es la magnitud del vector y su orientación es esta. ¿Vale? ¿Cómo quedaría este fasor? El de la reactancia capacitiva. ¿Hacia dónde apunta? Hacia los J negativa. Perfecto. Perfecto. J negativa. ¿Y cuál es su magnitud? 270 grados. Ese sería el ángulo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a poner de una vez el ángulo, si quieres. Ponemos el ángulo, 270 grados. ¿Y la magnitud? Es decir, ¿cuánto mide de aquí a acá? Cuando están parados sobre ya sea el eje real o el eje imaginario, prácticamente lo único que tienen que decir es el número que está ahí, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran saber si tienen un número A, es un número complejo, un número A que es 0 más 2J, la magnitud de A la tienen que calcular como la raíz de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, lo cual es igual a 2, ¿no? O sea, 2 al cuadrado es 4, raíz es 2. Prácticamente tienen que tomar solamente esto de aquí. Ahora, ¿qué pasaría si tienen un número B que es 0 menos 2J? ¿Cuál sería la magnitud de B? O sea, es igual, solamente cambia el signo, ¿no? Más, menos. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería su magnitud? Menos 2. La magnitud sería la misma, ¿no? Sería 2. No podría ser menos 2 porque todas las magnitudes deben de ser positivas, ¿sí? No es tema del curso, pero rápidamente. Existe una cosa que en matemáticas se llama métrica, ¿sí? La métrica, como su nombre lo indica, es una unidad de medida. O sea, mejor en lugar de flechita vamos a ponerle un igual a medida, entre comillas, distancia, ¿sí? Entonces, en general, nosotros las distancias, pues las consideramos como números positivos, ¿no? Por ejemplo, la distancia que hay entre San Luis Potosí y Ciudad de México son, no sé, 500 kilómetros. No podría haber una distancia negativa, aunque digamos, por ejemplo, ¿cuál es la distancia de Ciudad de México a San Luis Potosí? Pues siguen siendo 500 positivos, ¿sí? Entonces, esta es la idea de métrica. Tienes ciertas propiedades y entre ellas es que siempre es positiva, ¿vale? Entonces, cada vez que ustedes se pregunten cuál es la magnitud de un número o cuál es la magnitud de lo que sea, es positivo. Siempre, siempre, siempre es positivo o cero. La única forma en la que dé cero, pues sería en la que todo sea cero, ¿no? Pero bueno,
Entonces, ya vimos, aunque tenga un signo menos, la magnitud va a ser el numerito que está ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un número al cual estoy llamando XC, que es menos J sobre omega C? O, si gustan, lo podemos escribir para que se parezca a este formato como 0 menos 1 sobre omega C por J. ¿Cuál dirían que es la magnitud de esto? 1 sobre omega C. Correcto. 1 sobre omega C. Y ya no tienen que hacer operaciones. Ojo, esto es porque caemos sobre los ejes. ¿Sí? Si no caemos sobre los ejes, pues sí tenemos que hacer la raíz. Entonces aquí tenemos 1 sobre omega C. Y si se fijan, este ángulo, menos 270, pues es este de acá, es el que nos da el signo. Nos está diciendo que apunta hacia abajo. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. Excelente, excelente. Entonces, vamos a utilizar estos conocimientos para poder analizar ciertos problemas. Problemas que son muy recurrentes es, por ejemplo, encontrar cuál es el voltaje en el capacitor, por ejemplo. ¿Sí? O sea, si tienen R, C, y la parte de los fasores nos ayuda a analizar este tipo de circuitos como si fueran circuitos de corriente directa, ¿sí? Circuitos de CD. Entonces, vamos a intentar hacerlo. Si yo quisiera encontrar este voltaje del capacitor, si recuerdan, hicimos este ejercicio la clase pasada, simplemente voy a bosquejar, ¿no? Para refrescar la memoria. Si nosotros quisiéramos encontrar este voltaje, pues observamos que tenemos una especie de divisor de tensión, ¿sí? ¿Por qué tenemos una especie de divisor de tensión? Porque este es una resistencia y a este lo voy a considerar una resistencia que depende de la frecuencia. Fíjense, aquí está la frecuencia, omega y omega, ¿sí? Entonces, las dos son resistencias, por tanto, es un divisor. Aquí tengo un voltaje de entrada con un cierto ángulo phi. En consecuencia, el voltaje de salida en su forma fasorial, pues va a ser el voltaje de entrada por la resistencia que nos interesa, que sería esta de aquí. A esta resistencia la llamamos reactancia capacitiva, entre la resistencia más la misma reactancia capacitiva. ¿Sí? Esto, dependiendo de cómo lo estemos trabajando, puede que nos convenga representarlo de esta manera o nos convenga representarlo en S. Por ejemplo, esto no lo habíamos visto en la clase pasada. Supongamos que no conozco el valor de esta fuente. Entonces, simplemente lo voy a llamar voltaje de entrada. Si yo divido ambos lados entre voltaje de entrada, pues me va a tocar que BC entre Bin es igual a XC entre R más XC. ¿Cómo se llama a la relación que existe entre la salida y la entrada? Una ganancia. Es una ganancia, excelente. Tiene otro nombrecito. Empieza con F. Con F de función. Función de transferencia. Función de transferencia, correcto. Entonces, fíjense cómo son tan poderosos los fasores
que no necesitamos escribir la ecuación diferencial para poder llegar a la función de transferencia. Simplemente cambiando cada uno de estos elementos por su fasor, podemos llegar a la función de transferencia. De hecho, fíjense, la función de transferencia generalmente está en el dominio de Laplace, es decir, en S. Entonces, esto es 1 sobre SC, es el valor de la reactancia capacitiva, entre R más 1 sobre SC. Lo único que tengo que hacer aquí es la pura algebrita, ¿no? Esto me quedaría SCR más 1 sobre SC, y aquí tengo 1 sobre SC. Fíjense que el extremo queda multiplicado por SC y el medio queda multiplicado por SC. Entonces, estos dos términos se hacen 1 y la respuesta o la función de transferencia es 1 sobre SCR más 1. ¿Sí? ¿Qué nos está indicando? Esperen, algo me falta. SCR. No, está bien. ¿Qué podemos describir con esta función de transferencia? ¿Qué nos indica? ¿Se acuerdan que la clase pasada decíamos que había sistemas que tienen cierta forma en sus funciones de transferencia? Y esa forma nos va a decir si el sistema se trata, por ejemplo, de un filtro pasa altas o un filtro pasa bajas. ¿Sí? Entonces, este sistemita tiene esta forma. 1 sobre T por S más 1. ¿Sí? El cual se conoce como un sistema de primer orden. El número del orden generalmente está asociado al número de elementos reactivos que tenemos y que no se puedan simplificar, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí yo podría tener dos capacitores en serie o en paralelo y los podría reducir a un solo capacitor, ¿no? Entonces, en caso de que se reduzcan, pues no aplica, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera una bobina de este lado, una bobina, una resistencia y un capacitor, pues tengo dos elementos reactivos. Son reactivos los que tienen reactancia, ¿sí? Entonces, como tengo dos, el sistema se vuelve de segundo orden. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Y los pasivos entonces serían solo los que tienen resistencia? Esa es una excelente pregunta. De hecho, todos estos dispositivos son pasivos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un elemento pasivo y un elemento activo? La No me diferencia, recuerdo, digo, sí lo vi alguna vez. sí, no te preocupes. La diferencia es que el elemento pasivo tiene propiedades intrínsecas, ¿sí? Es decir, sus propiedades son, o sea, son de él mismo. No necesita una fuente o no necesita algo externo para presentar esas propiedades. Por ejemplo, una resistencia, ¿sí? El valor de la resistencia, del resistor, está ahí presente, sin importar si yo le coloco una fuente o no le coloco una fuente, ¿vale? Por ejemplo, el inductor tiene un valor de inductancia, ¿sí? Ese valor de inductancia es independiente de todo, ¿vale? Que se puede alterar conforme se coloca una fuente de mayor o menor frecuencia. Bueno, ese es otro rollo. Pero, o sea, tienen un inductor, le colocan un medidor y presenta inductancia, ¿sí? Le quitan el medidor y la inductancia sigue presente.
porque el valor de inductancia es debido al número de espiras, ¿no?, que hay alrededor de un cierto núcleo, ya sea un núcleo de aire o un núcleo de material ferromagnético. El capacitor, pues lo mismo, dependiendo del área de las dos placas que estén en paralelo y de la separación y del material dieléctrico que hay entre esas placas, es el valor de capacitancia. Ahora, a lo mejor es un pasito un poco más allá, pero vamos a ver. La beta de un transistor es un valor constante, es un valor que está fijo y que es propio del transistor, o es un valor que depende de cómo esté configurado el propio transistor. Les pongo otro ejemplo. A lo mejor se acuerdan de amplificadores operacionales. El valor de la ganancia de un amplificador en configuración, la que ustedes quieran, inversor, no inversor, es debido a sus características propias o se debe a características externas. Ahora, si se debe a características externas, supongan que tienen ya el circuito completamente armado. ¿Qué sucede si no le colocan una fuente a ese circuito? ¿Le pueden seguir colocando entradas y sigue amplificando? No, ¿dónde está la fuente? Correcto, se requiere la fuente. Lo mismo pasa con el transistor. El transistor requiere la fuente para poder tener una cierta ganancia, la beta, ¿sí? Y esa beta depende de cómo sea la entrada. Depende de cómo sea la entrada y cómo sea la salida. Entonces, vamos a ponerle aquí en activos, transistores, amplificadores, etcétera, ¿sí? La idea es que los elementos pasivos no requieren energía para presentar sus características, sus propiedades, mientras que los elementos activos sí la requieren. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Ahora sí ya no, hasta aquí no. Gracias. Vale, vale. Ok, entonces, si no hay dudas, un segundo.